Estudia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo por nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. También a quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com, muchas gracias por escucharnos. Les damos las gracias a todo nuestro público que a lo largo ya de un año nos ha seguido, a quienes le han dado like y nos siguen. Muchísimas gracias. También agradecemos a todas las personas que se han suscrito ya a nuestra página de YouTube, donde estamos cargando los videos de las entrevistas como un respaldo. Nada más les recordamos que como es un video que luego cargamos y no transmitimos directamente en YouTube, pues la calidad del audio es relativamente baja, pero sí se alcanzan a escuchar ahí los contenidos donde ustedes pueden disfrutar de las interesantes charlas que hemos tenido a lo largo de este año. Alejandro Gómez, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean bienvenidos todos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Cumpliendo un año, profesor, de este proyecto. Creo que va consolidándose, creo que ha sido de mucho aprendizaje y también ha sido muy interesante todos los invitados que hemos tenido y bueno, esperemos que el proyecto continúe y dure un poco más, profesor. Así es, pues ya un año de experiencias muy gratas que hemos tenido y pues hoy tenemos un programa muy especial con un invitado también muy especial que enseguida presentaremos. De mientras, sí, rápidamente tenemos dos eventos culturales en puerta. Primero, una transmisión por Google Meet, un evento ya organizado por el Doctorado en Humanidades del Departamento de Estudios Literarios. Las actividades del Seminario Permanente de Investigación y Divulgación, que se titula Ecología del Sueño, facetas objetivas, subjetivas y culturales del sueño en adolescentes. Imparte Andrea Silva Caballero de Durham University. El miércoles 21 de mayo a las 17 horas está ya el cartel en nuestra página de Facebook para que puedan ustedes consultar y tomar de ahí también la liga. Y en la charla, en el fondo de filosofía, tenemos próximamente Filosofía y Mecánica Cuántica, una charla seguramente muy interesante a cargo de la doctora Nayeli Hernández, el día 21 de mayo a las 19:30 horas en el auditorio del Fondo de Cultura Económica, librería ubicada precisamente ahí en Chapultepec, casi esquina con López Cotilla, si mal no recuerdo. No se lo pierdan. Y en nuestra cápsula, recordando a quién tenemos el día de hoy, Alejandro. Pues bueno, por motivo de nuestro aniversario y porque nuestro invitado nos va a declamar unas partes de este interesante poema, en Recordando A se lo dedicamos hoy a Juana Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en la alquería de San Miguel Nepantla, jurisdicción de Amecameca, en 1651 y murió en México en 1695. En febrero de 1969 profesó en el convento de San Jerónimo, donde se dedicó al estudio de muy variadas disciplinas, entre ellas la filosofía. Coleccionó una gran cantidad de libros de temas de ciencia, filosofía y literatura. Escribió, entre muchas otras obras, romances, redondillas, sonetos, villancicos, autos sacramentales, El Divino Narciso, El Mártir del Sacramento, comedias como Los empeños de una casa, Festejos de amor es más laberinto, prosas como La respuesta a la muy ilustre Sor Filotea, y la que es considerada una, si no es que la más grande obra, Primero Sueño, profesor, que es de hecho de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, profesor. Ese fue nuestro Recordando A. Y bueno, este no tiene nada que ver con el tema del programa, profesor, pero no quisimos dejarlo pasar por ser una figura muy importante en la política internacional y principalmente en la política de izquierda latinoamericana, profesor. Es el caso de recordar que el día 13, el martes 13, falleció José Alberto Mujica Cordano. Él nace en 1935 y muere, el 13 de mayo de este año, 2025. Fue guerrillero, político y una de las figuras más importantes de la izquierda latinoamericana.
Estudió hasta la educación secundaria, fue militante del Partido Nacional, donde alcanzó el cargo de secretario general de la Juventud. En 1962 ayudó a fundar el movimiento político Unión Popular, trabajando de la mano del Partido Socialista de Uruguay. Para los años 60 se integró al Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, un movimiento guerrillero, profesor, y en 2010 fue electo presidente de Uruguay. Él fue senador, además tuvo varios cargos públicos en otras administraciones, y bueno, una de las figuras más importantes del pensamiento de izquierda latinoamericano contemporáneo, y bueno, murió a los 89 años, a unos días de cumplir, a 7 días de cumplir los 90 años. Bueno, recordamos al gran Pepe Mujica, profesor. Así es, una sentida muerte, este personaje coherente hasta el último día de su vida con todo lo que promulgaba. Pues el día de hoy, como decíamos, tenemos un programa muy especial porque es nuestro primer aniversario y lo festejamos de varias maneras. Primero con nuestro invitado, que enseguida voy a presentar, y también al final del programa haremos rifa de 2 presentes entre nuestro público, regalo sorpresa. Les pedimos por favor que si les interesa participar en estas 2 rifas, se anoten por favor en la página de Facebook a través del chat en vivo. Si están siguiendo esta transmisión en las páginas donde se está replicando, por favor pásense a esta página para que puedan participar, para nosotros ver el chat. Y contamos el día de hoy con la presencia de Joaquín Rodríguez Beltrán, a quien tenemos el honor y gusto de recibir, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestro en Letras Clásicas por la UNAM, doctor en Letras por la UNAM también con mención honorífica, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Letras, es investigador del SNI nivel 1, es parte también de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y la Asociación Mexicana de Retórica, y sus líneas de investigación se centran en la historia de la retórica, la literatura y cultura novohispana, con énfasis en la literatura neolatina y la tradición clásica en el Renacimiento hispánico. Pues doctor Beltrán, bienvenido, un gusto tenerlo de nuevo en este programa. Muchas gracias, pues también gracias por la invitación y felicidades por el año recién cumplido. Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sus felicitaciones, y les recordamos entonces también a nuestro público que le pueden hacer comentarios, preguntas, saludos a nuestro invitado a través del chat en vivo. Y pues de entrada, doctor Beltrán, si nos puede platicar brevemente, pues en el contexto del periodo virreinal, ¿qué lugar ocupa la obra de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Qué caracteriza, así como de manera general, su obra? Y tal vez este poema del que vamos a platicar, que es Primero Sueño. ¿Qué nos puede decir de este personaje? Bueno, gracias por la pregunta. No cabe duda, pues, si no hay ninguna discusión respecto a que Sor Juana ocupa un lugar absolutamente destacado, y quizás el primero en la poesía escrita en la Nueva España. Se podría también decir que es como el último momento de lo que podríamos llamar propiamente el siglo de oro, aunque desde una perspectiva puramente española se dice que el siglo de oro muere con Calderón. Sí. Tomando una perspectiva hispánica más amplia, donde no tomaríamos solamente lo español, sino lo hispánico, pues Sor Juana es la última representante de una tradición literaria que venía gestándose pues por lo menos desde finales del siglo XVI, que es lo que hemos conocido de manera típica como conceptismo. Típicamente se usa la palabra barroco, pero yo estoy un poco peleado con la palabra barroco en el caso literario. Prefiero que empleemos conceptismo, como para dar a entender un tipo de lírica, pues digamos altamente culta, que de alguna manera fue como sobreponiendo o reuniendo una tras otra imágenes y metáforas que se fueron haciendo como parte del común denominador de los poetas de la época. Digamos que ya forma parte de eso, pero también hay una propuesta lírica muy específica en el Primero Sueño, que en cierto modo también podemos decir que la distingue del resto de su obra lírica, porque su obra lírica es muy diversa. Tenemos obras de Sor Juana que son
poemas verdaderamente lo que llamaríamos jocosos, por ejemplo, poemas que tratan sobre el amor, en una tradición que venía de muy atrás también, desde el petrarquismo, y el Primero Sueño es como otra cosa. Bien, nos decía usted que estaba como un tanto peleado con esta idea de poner a Sor Juana como parte de este barroco, del barroco, y la ponía usted más como en esta, o la llamaba más bien esta vertiente como conceptismo. ¿Por qué barroco no, doctor? Bueno, solo aclaro, no es que esté peleado con que poner a Sor Juana en el barroco. Ajá. Más bien estoy peleado con el término barroco en general. Con el término en general. Más bien eso. Porque generalmente la idea, cuando uno dice barroco, como es una palabra que viene sobre todo de la arquitectura, sí. Normalmente pensamos en excesos, sí. En algo que está lleno, lo que se ha llamado el horror vacui, ¿no? El horror del vacío. El vacío. Y supongo que tiene sentido en el caso de la arquitectura, la escultura, ¿no? En la arquitectura siempre se habla, el ejemplo típico de barroco es la columna salomónica, que es un verdadero, parece una espiral, sí. O sea, ni siquiera ya querían hacer una columna recta, ¿no? Sino que tenía que dar vueltas, tenía que haber un montón de ornamentación, sí. Y eso aplicado a la literatura me parece un poco injusto porque puede hacernos pensar que el barroco sería pura palabrería, cosa exterior, sí. Y no lo es, no era eso lo que buscaban. De hecho, lo que estaban buscando de manera muy consciente es lo que Baltasar Gracián definió como concepto, que a grandes rasgos tendría que ver como con asociar cosas que a primera vista no son asociables en el mundo. Más o menos eso sería un concepto. Y por eso en literatura hemos hablado como de conceptismo, porque las imágenes que están tratando de buscar son precisamente como asociaciones entre dos ámbitos que a primera vista no parecen relacionables. Muy bien. Gracias antes de darle la palabra a Alejandro Gómez, bueno, gracias a todas las personas que ya han estado enviando sus saludos a través de nuestra página de Facebook. Sergio Martínez Ruiz, gracias por sus saludos. También a Rosa Gómez, que nos manda saludos. Iris Romero Delgadillo también nos manda saludos, muchas gracias. Y también el maestro Fabián Esquivel nos manda saludos, muchísimas gracias. Gloria García también nos envía saludos, muchas gracias. Alejandro. Bueno, agradecer los saludos, y para quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor Joaquín Rodríguez Beltrán del Departamento de Letras. Estamos charlando sobre el poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. A mí me interesaría preguntarle, profesor, en el caso de Sor Juana, ¿cuáles consideraría que son los autores que más le influyeron? O si hay algún movimiento literario o intelectual que influyó mucho en el pensamiento de Sor Juana y posteriormente en sus escritos. Oye, es una pregunta muy, muy amplia porque la obra de Sor Juana también es muy, muy diversa. De entrada, creo que a lo mejor se podría acotar pensando solamente en términos de su obra lírica, porque si pensamos no en su obra lírica, sino también, por ejemplo, en lo que vemos en otro tipo de documentos como la Carta Atenagórica, la Respuesta a Sor Filotea, ahí vemos otro tipo de influencias. Pero en el caso de la lírica, pues digamos que ella forma parte de toda esta tradición que he tratado como de definir como el conceptismo, y es gran lectora, podemos decir, de lo que pues, son algunos de los clásicos del siglo de oro español. Es decir, es alguien que claramente conoce la obra de Quevedo, estoy hablando de lírica en particular, de Góngora, y también ya podemos enumerar algunos otros autores que hoy son un poquito más desconocidos, como los hermanos Argensola. Si uno le dicen Góngora, mínimo puede tener una idea. Lupercio Leonardo Argensola ya no nos suena ahora. Lo mismo que otros autores como, me parece que hay uno que se llama Ruiz Montoro. Son autores de su época, con los que claramente tenía algún tipo de diálogo, ¿no? Y en el contexto también novohispano, hay también todo un cúmulo de autores que están alrededor de ella y que claramente ella los conocía y conocía su obra. Estoy pensando en una figura muy conocida de las letras y la ciencia y la historia novohispana, que es don Carlos de Sigüenza y Góngora. Sin duda conocía su obra, de hecho eran
se dice que eran amigos. Fue Sigüenza quien de hecho lee el elogio fúnebre cuando muere Sor Juana en 1695. Y otros autores que de nuevo aquí pues es posible que no los conozcamos, pero que fueron muy renombrados en su época, ¿no? Estoy pensando en Alonso Ramírez de Vargas, por ejemplo, un contemporáneo también de Sor Juana, o bien incluso autores previos, ¿no? Matías de Bocanegra, sin duda conoció también la obra. Yo pensaría Luis de Sandoval Zapata, estoy hablando ya de literatura o lírica novohispana. Y bueno, complementando la pregunta, profesor, y lo que ya nos ha platicado, su obra entonces circula a la par de estos autores también, a los que son sus contemporáneos, en España principalmente, porque había leído que su obra regresa ya a México con cierta consolidación, con cierta renombre, principalmente porque su obra va a España y allá es donde es leída y es muy circulada. Sí. ¿Esto es así o...? Sí, sin duda. Aquí hay que señalar algo muy importante de carácter biográfico en el caso de Sor Juana, que es que en 1680 llegan los marqueses de la Laguna, don Tomás Antonio de la Cerda y María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, también conocida como la Condesa de Paredes. A ella le va a dedicar mucha lírica de corte amatorio, está enalteciendo como verdaderamente alguien a quien ama profundamente. Eso es importante porque cuando ellos se van, ellos son virreyes entre 1680 y 1686. Recordarán que los virreyes en la Nueva España normalmente eran gente de la nobleza española, que normalmente no vivían en la Nueva España, venían, no conocían de hecho Nueva España, les tenían que hacer todo un recibimiento para que se dieran cuenta de qué ocurría acá, y luego se iban y muchas veces ya no volvían. Y ella fue tan cercana a la Condesa de Paredes, es sin duda ella la que fue como de alguna manera su mecenas, porque cuando ella vuelve a España, es ella prácticamente la que gestiona la publicación de los primeros tomos completos de la obra de Sor Juana, ¿no? El primero es del 89, si no ando mal de memoria, sí, conocemos como Inundación Castálida. Y el segundo volumen, lo conocemos así como segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, es de 1692, se publica en Sevilla, es en ese segundo volumen donde aparece el primero sueño. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Su cercanía con la condesa, la manera en la que ella había también brillado y apantallado a toda la gente, y también ya recibía, digamos, seguramente epístolas de un montón de lados, ya tenía como mucho reconocimiento, es lo que hizo posible precisamente que se publicaran estos dos tomos impresos en España, la obra de Sor Juana, y ahí ya podemos decir que pues sí, por supuesto, pervivió. Y ahí se puede incluso establecer otro contraste, ¿no? Hace rato mencionaba a Alonso Ramírez de Vargas, es un autor muy renombrado en el contexto novohispano, contemporáneo de Sor Juana. De él no tenemos gran obra. Sabemos que fue importante, pero él no tuvo las influencias que tuvo Sor Juana para lograr imprimir, que no era cosa fácil en aquel momento. Para los siglos XVI, XVII no era como hoy vas a una imprenta y ya sales con tu libro y si quieres tú lo distribuyes, ¿no? Y bueno, es muy interesante esta relación porque sí, en efecto, hay autores que quizás tuvieron una importancia a la par, pero no tuvieron los contactos, y además ella se formó dentro de órdenes religiosas, y bueno, eso ya le daba, aparte de tener una librería y un acervo importante para leer, también una difusión importante. Profesor. Bueno, antes de continuar, gracias a todas las personas que están ya mandando sus saludos, saludos al invitado y a quienes estamos aquí conduciendo. Una pregunta que nos hace una de nuestras radios ciberescuchas, ya muy habitual, que es Keila Carrasco, le pregunta al invitado: ¿podemos hablar de tradiciones filosóficas que atraviesan el primer sueño de Sor Juana? Y en ese sentido, ¿cómo podemos leer la influencia de corrientes como el aristotelismo, el neoplatonismo o la escolástica en su concepción del conocimiento y el alma racional?
Maravilloso poema, dice, siempre me ha asombrado el leerlo. De hecho, nuestro invitado nos va a hacer el favor de leernos y platicarnos algunos fragmentos de este poema. Y pues hay otras personas que envían sus saludos. Pilar Reynoso, muchas gracias también por sus saludos. ¿Cómo podría responderse esta pregunta, doctor Beltrán? Vale, solo como un ejemplo. Sé de una tesis doctoral que analiza la presencia solo de Santo Tomás en el Primero Sueño. Entonces, sí. Solo para dar una idea, o sea, responder esa pregunta de manera cabal, seguramente no se va a lograr en este espacio, pero mencionaba la pregunta aristotelismo y, por ejemplo, neoplatonismo, ambos están presentes en el caso de Sor Juana. Quizás sea útil antes de eso, porque ya se entrar un poco en materia, no sé si me permitas describir de qué trata el Primero Sueño, antes de un poquito tratar de responder a esa pregunta. El Primero Sueño básicamente es una obra que trata de una persona que se duerme, sueña que está colocada en un lugar muy elevado desde el cual puede abrazar y ver el universo como de un golpe, siente que puede abrazarlo y entenderlo y comprenderlo y explicarlo. Tiene que ver el gran tema de los primeros sueños, el conocimiento, y ahí por supuesto que vemos algo profundamente filosófico. Y en el momento en el que el alma se da cuenta de que, pues, que es un sueño grandioso, ¿no? Yo nunca he tenido un sueño así, imaginen tener un sueño así, donde efectivamente pueden de un solo vistazo abarcar el universo, y esa es la idea. Pues precisamente cuando se da cuenta el alma de que no puede abrazarlo y comprenderlo así de golpe, el cúmulo inmenso del universo, empieza a establecer un método. Y ahí, por ejemplo, claramente vemos una impronta muy claramente aristotélica, o de lo que se ha llamado escolasticismo aristotélico, de aquella época, que ya no es tan Aristóteles, sino ya más bien cómo se estaba interpretando un método de cuño aristotélico en un contexto escolástico, y ahí claramente se está estableciendo la idea de que como el alma no puede abrazarlo todo, pues necesita establecer un método. Y ahí, por ejemplo, vemos la impronta muy clara de las categorías aristotélicas, que de alguna manera tratan como de, pues no sé, establecer parcelas en la realidad que le permitirían al alma, pues, tener orden, empezar por algún lugar. Pero en cierto modo también podemos decir que es uno de los métodos que resultan en cierto modo infructuosos en el Primero Sueño. Entonces, a partir de ahí va a ir a tratar de establecer otros métodos, por así decirlo, y pues en cierto modo el sueño termina con una especie, hay una sensación de fracaso, que creo que es ineludible en el caso del Primero Sueño, pero también de invitación al conocimiento, muy en la clave humanística aquel lema de Erasmo, ¿no? Sapere aude, atrévete a saber, por muy difícil que sean las cosas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del neoplatonismo o de algo de cuño un poco más platónico, sí hay presencia de eso. Por ejemplo, hay un momento donde es claro que el alma ya se separó de alguna manera del cuerpo. Eso es un poquito esa la idea. No pensemos ahora como en un viaje astral, no es esa la idea de Sor Juana. De hecho, su perspectiva es muy, digamos, como muy material y muy científica, y no toma de manera tan evidente una perspectiva mística. Sí la hay, ahorita quizá también la podemos comentar, pero está como más velada, por así decirlo. Y hay un punto donde la idea es que el sueño de alguna manera es parecido a la muerte. El sueño se vuelve el doble de la muerte en la medida en que hay una especie de separación entre el alma y el cuerpo, y es el sueño el que permite cierta liberación de esta idea como de la cárcel del cuerpo, y eso es profundamente platónico, esa idea. Entonces, ese escapar de la propia cárcel del cuerpo, pues sería la idea de que se está reconociendo a sí misma el alma, está identificando su propia esencia divina, su centella divina. Esa idea de la chispa divina que tiene el alma, pues de nuevo viene de una tradición profundamente platónica. Bueno, se podría seguir, pero es una pregunta. Sí, porque hay muchos elementos en juego que pone Sor Juana en su poema, ¿no? Muchos elementos, tanto de conocimiento, sobre los sentidos, sobre el alma que vuela, pero de alguna manera, y seguramente lo veremos ya en un momento que nos lea algunos fragmentos,
también refleja esa tensión del espíritu por encontrar encontrarse con esa posibilidad de abrazar el todo, de abrazar la verdad, de abrazar la hermosura que refleja precisamente el universo, y que de alguna manera es una forma de contactar con Dios. Tal vez también ahí esté precisamente esta vena un tanto mística que puede estar como por ahí flotando en el poema de Sor Juana. Antes de darle la palabra a Alejandro y que luego nos pueda leer algún fragmento, nos siguen mandando saludos. Muchas gracias a Pilar Reynoso y Gloria García. Ya habíamos enviado los saludos de Gloria García. Y quienes quieran anotarse en la rifa, por favor, su nombre completo, aunque ya tomamos notas de algunos quienes se han anotado. Por favor, para los demás, su nombre completo, porque a veces en el Facebook nada más aparecen los usuarios, pero no los nombres, como para poder también identificar a las personas. Alejandro. Bueno, muy interesante el tema. Recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor Joaquín Rodríguez Beltrán, estamos charlando sobre el poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya el profesor nos ha hecho una introducción más o menos de lo que va, para aquellos quienes no han tenido la posibilidad de leerlo. Pues bueno, ya nos ha platicado un poco el doctor Beltrán de qué va esto. Pues ahora sí, ¿no? Creo que nos podría leer algunos fragmentos, sí, y explicarnos un poco por qué seleccionó estos fragmentos. Creo yo que después de tiempo, porque si no se nos va el tiempo. Pues es el mero mole, ¿no? Quizá antes de leerlos, permítame solo una pequeña advertencia. Ajá. O sea, los propios contemporáneos de Sor Juana, muchos de ellos se quejaron diciendo que no habían entendido nada salvo una I, ¿no? Es decir, la conjunción, ¿no? El resto como que se quedaron en blanco. Es decir, la advertencia que haría sería que incluso para su época es un texto muy difícil. Es un texto que se presenta como deliberadamente complejo, por así decirlo. Y digamos que entonces en ese sentido tiene como dos capas de complejidad. Es decir, para acercarnos en general a la lírica del siglo XVII, ya hay un nivel de complejidad con el que siempre tenemos que lidiar los lectores modernos, que es un poquito estar familiarizado con ciertas metáforas hechas que ya existían en la literatura y en la tradición lírica. Cuando digo metáfora hecha estoy pensando en, por ejemplo, en un hablante español reconoce cuando decimos la boca del río, ¿no? Pero el río no tiene bocas, ¿no? Y sin embargo es una metáfora. Eso sería un ejemplo de una metáfora hecha, ¿no? Que ya está en la lengua. La lírica de aquella época fue articulando un montón de metáforas que de alguna manera ya estaban armadas. Eso es un nivel de complejidad, pero lo que hace Sor Juana está en otro nivel más allá de eso. O sea, como que hay que pasar esa otra capa, que es la que ya es propia de lo que ella está haciendo como una propuesta literaria. Se ha dicho de manera general de que, bueno, que lo que está haciendo ella es básicamente decirle al mundo: ¿saben qué? Voy a tomar al mejor poeta de la época, al más reconocido, y yo voy a hacer algo mejor. Y en este caso, eso explica por qué en la edición del 92, que es la edición que conocemos como la primera, el título es Primero Sueño, que así tituló y compuso la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora. Y entonces siempre se ha hablado de que el estilo tiene que ver con el estilo de Góngora en las Soledades, y podrán apreciar algunas de las cosas que lea, que hay una sintaxis dislocada, que es lo que conocemos como hipérbatos. Y eso es como... Esas son algunas de las dificultades que puede haber, ¿no? La parte inicial del Primero Sueño es una descripción muy pormenorizada sobre la manera en la que está cayendo la noche. Los primeros versos ya nos sorprenden a un lector, ya a los lectores modernos, porque observen, un lector moderno lee piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra. Y observen justamente cómo la sintaxis de la tierra nacida sombra, pues no es la normal. La normal sería sombra nacida de la tierra, por ejemplo, ¿no? Y en esta parte inicial, que es en la que está cayendo la noche, hay unos pasajes que a mí me parecen verdaderamente hermosos, porque no solo está describiendo cómo cae la noche, y lo hace durante muchos versos, sino que también lo que le importa es, digamos, situar o contextualizar el momento en el que alguien va a empezar a dormir. Y no es solo el hecho de que caiga la noche, sino que también hay silencio.
Entonces, de alguna u otra manera, ella está haciendo una especie como de, pues no sé, yo a veces lo he llamado una especie como de poética del silencio, porque va a hablar de aves nocturnas, pero que no son canoras, digamos, no es un ruiseñor, no es un censontle, que sí son más del día, ¿no? Asociamos muchas de estas aves con el amanecer, con la luz, con la mañana. Ella va a elegir aves como la lechuza, aves como los murciélagos que aparecen ahí, y hay un pasaje en el que ellos están entablando una especie como de cántico, pero lo que importa es precisamente la idea de que su canto es el canto de la noche y del silencio también. Entonces les leo este pasaje. Está hablando de este grupo de aves y dice: solos la no canora componían capilla pavorosa. Aquí ya nos perdimos como lectores modernos. Sí, si ustedes sintieron que se perdieron, es cosa normal. Para empezar, tenemos dificultades como tienen que ver con el léxico. Por ejemplo, cuando capilla significa algo distinto de lo que significa para nosotros ahora. Para ella significa no tanto el espacio, la capilla en un templo, sino lo que se hace en una capilla. Lo que se hace en una capilla es canto. Entonces ellos están componiendo una capilla, es decir, un canto armónico, pero en realidad no del todo armónico, porque resulta ser pavoroso. Es que son lechuzas, son murciélagos. Y resulta que en este caso es una capilla no canora, es decir, no propia de las aves del canto, como en este caso el censontle. Entonces por eso ellos solos la no canora componían capilla pavorosa, y luego siguen los versos que nos está retratando la lentitud y nos va a hablar de términos musicales que tienen que ver precisamente con el compás muy lento del silencio y de la noche, máximas negras, longas entonando, y pausas más que voces. Es que es el silencio, ¿no? Esperando, nos dice, a la torpe mensura perezosa de mayor proporción tal vez que el viento con flemático echaba movimiento. También muy oscuro, pero la idea básica es que el viento les estaba dando el compás del silencio y el compás de la noche, y en este contexto el viento estaba tan en reposo que tenía un movimiento flemático. Es un poquito esa la idea. Y aquí, bueno, a mí podría seguir, pero sí que podemos elegir otros pasajes. Esta es alguna de las partes iniciales, ¿no? Estoy en los primeros versos, es el verso 60 más o menos. Esto refleja un tanto la complejidad de la que ya nos hablaba al principio usted, y no sé si eso también haya significado que en cierto momento la obra de Sor Juana haya sido como no bien recibida, más allá de si no se entendía simplemente así de buenas a primeras, como también nos ha pasado a quienes, para preparar precisamente la entrevista, nos aproximamos un poco a la obra de Sor Juana, pero no sé si eso generó algo de censura como para la obra de Sor Juana, o solamente fue así como no te entendemos. Eso es una cuestión. En el caso específico del primer sueño, no. Y no. En general también yo diría que censura propiamente no es tan claro. Hay quienes lo han defendido, pero no es tan claro que haya habido eso en particular en Sor Juana. Estoy hablando nada más de su producción. Podemos hablar de un contexto muy específico que tiene que ver con su relación con su confesor, con Núñez de Miranda, o bien con el obispo de Puebla, con Fernández de Santa Cruz. Ambos fueron duros con ella para sancionarla respecto a dónde debían caminar sus dotes intelectuales. Gracias a uno tenemos la Carta de Monterrey, que es un documento extraordinario donde Sor Juana está defendiendo el derecho de la mujer a aprender. Y en el otro contexto, pues lo que tenemos es la respuesta a Sor Filotea, donde a lo mejor a nivel, digamos, de historia de vida sí tuvo algún tipo como de enfrentamientos. Esto es claro que sí los tuvo, de personas en un sitio de poder o en una posición de poder que trataban de decirle por dónde hacer las cosas. Si quieren podemos ahondar en eso, pero en el caso ya específico, yo creo del primer sueño, en absoluto no podemos hablar de que haya tenido verdaderos problemas. Entendiendo censura como quizás lo entenderíamos de manera moderna, es decir, que si hubiera tenido algún proceso fuerte, o que realmente se le tuvieran que tachar pasajes y cosas así.
Si la entendemos en un contexto o en un sentido muy de la época, pues bueno, hay que decir que cualquier obra que se imprimiera tenía censura, en sentido estricto. Sí. Es decir, si se imprimió, como se imprimió efectivamente, no se distribuyó solo, no se distribuyó de manera manuscrita como tenemos en muchas otras obras, pues había un proceso que sí era muy específico de censura inquisitorial, y ese la habrá tenido. Tiene las aprobaciones como las tenía cualquier. Pasan por este proceso, ¿no?, de revisión, y si nada obsta, sí, pues bueno, se imprime, ¿no? A mí me llamaba la atención, y creo que lo compartíamos en algún momento dado hace ratote, porque hay constantes menciones a nombres de deidades griegas, latinas, egipcias. Y a mí me llamaba la atención pensando precisamente si no solamente que esto reflejaba la cultura de la que bebió muy bien Sor Juana, sino también esta tendencia precisamente a tener cierto recelo por estas menciones de deidades paganas. Ya. No sé si... Bueno, en el contexto no hispano no hay ningún tipo de recelo para mencionar deidades paganas. Sí. Ninguno. De hecho, podemos decir que la presencia de la mitología grecolatina en general en la obra de Sor Juana, pues responde a un proceso como de tradición discursiva que viene de muy atrás. Por lo menos lo podemos anclar en general en el ámbito del humanismo. Precisamente Studia Humanitatis habla sobre, o bueno, es una referencia muy clara al humanismo, como lo entendemos, el humanismo renacentista. Sí. Y en ese sentido hay una clara continuidad con el humanismo renacentista, en el que la referencia a las deidades griegas o latinas era... digamos que en su manera más burda, podría ser como una manera de no emplear las palabras en sentido recto. Es decir, en la época ustedes podían decir, hablar del sol, pero pues también podían decir Apolo, ¿no? O Helios, y seguían hablando del sol. No sé si me explico. Sí. Ese sería un sentido, como digamos, muy burdo de la utilización de las deidades grecolatinas, donde Apolo es el sol, Afrodita o Venus es el amor, ¿no?, etcétera. Pero en su mejor sentido, y esto lo explica muy bien, yo soy un fan completo de Francisco Rico, un libro que se llama El sueño del humanismo, esta idea es de él. Él decía que las deidades grecolatinas en el contexto humanístico es más bien un sistema de referencias que enriquecen las alegorías, y ese no es ya un sentido burdo. En ese sentido, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Quizás el mito grecolatino que mejor encarna el primer sueño es el mito de Faetón. Y Sor Juana claramente era muy admiradora, le encantaba el mito de Faetón. Permítame contarlo solo para que se entienda. En este caso, bueno, Faetón, ¿quién era Faetón? Faetón se decía que era el hijo de Apolo o bien de Helios. En todo caso era hijo del sol. Y era un jovencillo. En la visión grecolatina antigua, el sol paseaba los carruajes con corceles dorados. Es decir, el sol era arrastrado por un carruaje con corceles dorados por el firmamento. Entonces, la labor en este caso de Apolo, o bien de Helios, de quien fuera, era pues tener muy claramente como los procesos del sol, los ciclos, y tenerlos muy definidos para el orden del mundo, ¿no? El ciclo, el día y la noche, etcétera, por ejemplo. Faetón, que era su hijo, muy jovencillo, pues le dice, oye, pues y si me prestas las riendas de los corceles, pues yo podría hacerlo, ¿no? Y Apolo le dice, estás muy verde, ¿no? Y no quiere, y al final, por tanto insistir, pues dice, bueno, está bien, ya están las riendas de los corceles. Y Faetón lo que hace es, sería el ejemplo de alguien que se ensoberbece con el poder, ¿no? Es decir, no sabe qué hacer, es un caos el mundo, ya no hay claridad entre en el cielo, en el día y la noche, los procesos de tiempo ya no quedan tan claros, todo queda trastocado, y en ese caso Zeus dice, bueno, vamos a restaurar el orden, y de un rayo fulmina a Faetón haciéndolo caer. Y la caída de Faetón, en este caso, se convierte ya no en algo burdo, como les ponía hace rato un ejemplo donde teníamos Apolo es el sol, no. La caída de Faetón nos habla de el anhelo desmedido humano por quererse acercar
al sol, que en este caso va a emblematizar o alegorizar el conocimiento mismo y también la deidad misma, el absoluto, como ustedes lo quieran llamar, y también de alguna manera alegoriza pues el fracaso consecuente, es decir, que se va a topar con pared, porque no podemos abrazarlo todo. Es un poquito esa la idea. Y ahí claramente responde a eso, de alguna manera, pues sí, el sistema de referencias que está empleando Sor Juana. Y eso, por supuesto, añade otro nivel de complejidad, porque no siempre usa mitos que todos conocemos. En más de algún caso ha generado problemas como, ¿y aquí quién es? ¿Qué quiso decir Sor Juana? Y ha habido más bien, hay problemas que tienen que ver con la tradición textual, ¿no? Es decir, de la obra. ¿Nos puede leer otro fragmento, por favor? Bueno, hace rato ponía un ejemplo de lo que era, no ponía un ejemplo, de hecho más bien expliqué de manera muy global que era un concepto, y sentí que a lo mejor valía la pena dar un ejemplo, porque yo les decía que concepto es algo así como la asociación entre dos cosas de ámbito distinto, suena como muy abstracto, y quería darles un ejemplo muy clarito de 3 versos de Sor Juana, que claramente es un concepto. Ella está hablando de la manera en la que, está también en los pasajes iniciales, la manera en la que todos duermen y el mundo mismo se está calmando, y esa es un poquito la idea. Entonces el viento está sosegado, el perro, es decir, el can está dormido, etcétera, etcétera. Y en este pasaje ella dice: el mar no ya alterado, ni aún la instable mesía cerúlea cuna donde el sol dormía. Está el pasaje. Vamos a tratar como de entender qué está diciendo. Quiere decir que el mar no está meciendo, ni aún mecía, la instable cerúlea cuna. Cerúlea es un color de azul intenso, ¿no? Entonces hay que imaginar que el mar no estaba moviendo una cuna, pero eso no tiene sentido. Claramente está asociando cosas de ámbito distinto. Mecer tiene que ver con la cuna, ¿no? Lo cerúleo tiene que ver con el mar por el color. Pero hay que imaginar entonces que el sol está durmiendo. ¿Qué nos está tratando de decir? Hay que imaginar que el sol sería como un bebé que está durmiendo en una cuna. ¿Y cuál es su cuna? La cuna es el mar mismo. Estamos viendo el ocaso en el que el mar mismo está meciendo con su movimiento normalmente. Mecería el sol bebé, durmiéndose claramente, ¿no? Pero aquí el punto es que precisamente como todo está tan tranquilo, ni siquiera eso lo mecía. Es decir, el mar mismo, de quien esperaríamos movimiento eterno, aquí nos está diciendo Sor Juana, el mar mismo estaba quedo, calmo, total. Y ese es un ejemplo de un concepto. A mí este pasaje me recuerda ya a algo que me surgía una duda sobre la utilización de estos como fenómenos de la naturaleza, que de repente parece que los observa con un ojo que quizás no todos podemos verlo, ¿no? Me recuerda esto del atardecer cuando va cayendo el sol. En cierta posición, la temperatura, el movimiento, ahí se ve cómo se mece un poco, cómo se distorsiona un poco el sol y parece que se mueve. Me parece muy interesante, pero ¿nos podría platicar un poco de estas utilizaciones o de estas referencias que hace sobre la naturaleza, sobre fenómenos naturales que hace y que se repiten? Recordar que este texto es un texto que no sé si estoy en lo correcto, el doctor Beltrán me corregirá, es extenso, son cerca de 20 y tantas, casi 30 cuartillas probablemente, ¿no? Pues el número de versos es 976. Wow. 976. Y el problema es que precisamente pues uno solo con 4 versos puede sentir que se está quebrando la cabeza. Entonces, por eso a mí me encanta lo que decía García Lorca, decía sobre la obra de Góngora, decía que Góngora no se lee, se estudia. Y creo que se aplica algo muy semejante al caso de Sor Juana. Es que el primer sueño no se lee. No se lee, es que tenemos que desaprender nuestra manera normal de leer y acercarnos a... Es decir, es como si el poema generara su propia manera de lectura. Y tenemos que habituarnos a ella como para tratar de desentrañarlo. Es precisamente una de las complejidades. Y sobre lo primero que mencionabas, sobre la parte natural, a eso es algo muy importante, porque el poema de Sor Juana
es un poema que está abrevando de tradiciones de la ciencia de la época, muy claramente. O sea, mi única manera como de dar a entender, como no sé, como haciendo una especie como de parangón o comparación, es como si ahora, imaginen ustedes que ustedes tomaran un tratado de astronomía, pero no solo uno de astronomía, que también tomaran uno sobre fisiología, es decir, pues, sustancias y líquidos y cómo funciona el cuerpo humano, y también tomaran uno de neurología, por ejemplo. Esto solo para ponerles ejemplos, ¿no? Nos devoráramos esos tratados actuales que pues, son verdaderamente compendios de todo el saber científico moderno y actual, y después de leerlos hiciéramos poesía sobre ellos, después de entenderlos. Y eso es lo que está haciendo Sor Juana. Entonces eso, de nuevo, ese es otro de las capas de complejidad que tiene el texto. Por ejemplo, su explicación sobre el origen del sueño es una explicación que hoy podríamos decir, bueno, llamarla como fisiológica. Es profundamente, tiene que ver con el funcionamiento mismo del cuerpo humano, como ella lo está tratando de explicar, y también con la tradición de las partes del alma. Que usted la conoce muy bien, el doctor Rojo. Entonces está mezclando este tipo de cosas y sobre ellas está haciendo poesía, ¿no? En cuanto a los fenómenos atmosféricos, pues precisamente el pasaje inicial es quizás uno de los más emblemáticos. Es uno de los que más debate y discusiones y controversia han generado, porque verdaderamente no es tan claro. Pero parece que lo que quería ella retratar era la manera en que está proyectándose una sombra en el planeta, en el planeta Tierra, y esa sombra va a tener una forma, si lo viéramos desde fuera, como una forma convexa, piramidal. Es decir, no se esparcería de manera recta sobre el planeta Tierra, precisamente porque hablamos de una esfera, ¿no? Es un poquito esa la idea. Y por eso que nos dijera de esta manera piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, ¿no? Y esa parte sí parece algo profundamente astronómico, porque incluso parece como si la sombra misma se proyectara sobre el universo, cosa que ya parece muy extraña, ¿no? Pero eso le va a dar un motivo alegórico que ya no es propiamente científico, sino que a grandes rasgos en el primer sueño la oscuridad tiene que ver con la ignorancia y la luz con el conocimiento, según una visión muy tradicional. Entonces, si lo vemos así, es la Tierra que está queriendo hacer que su sombra se expanda, y ella nos dice en esta parte inicial, nos dice: al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Es decir, que esa sombra encaminaba una punta y la quería dirigir hacia el cielo, hacia las estrellas. Entonces está hablando de algo astronómico, pero también en clave alegórica, porque es la sombra que viene de la Tierra, lo que ya en términos de Sor Juana se había llamado sublunar, es decir, lo que está debajo de la luna y la Tierra, que quiere acercarse a la luz, es decir, al cielo, a las estrellas, al conocimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo astronómico es un punto de partida para llegar a otro nivel que a ella le interesa mucho, que es lo alegórico. Entonces, todas son estas como las capas de complejidad que están en el primer sueño, pero lo hacen muy divertido. Sí, y así podríamos seguir con otros temas. Aquí solo hemos tratado, creo que 2 o 3. Dos, tres, porque a mí me llamaba la atención que también incluso hasta hace mención a los humores, por ejemplo, que se estudiaron precisamente en la época a tenor de las formas en que el ser humano se comporta en función de estos humores. Que si el flemático, que si el sanguíneo, porque también hablaba por ahí de incluso hasta de la forma en que el alma se acerca precisamente a la naturaleza, y habla ahí acerca de si la facultad imaginativa y la facultad estimativa. Sobre estos conocimientos en torno al alma, sobre estas formas de comportarse precisamente del alma y esto de los humores, ¿hay algo que nos pudiera como ayudar a comprender cómo Sor Juana va incorporando estos elementos en su poema? Bien, es un tema importante el de los humores. Se me ocurren 2 cosas que pueden ser relevantes en torno a eso. La primera tiene que ver con lo que mencionaba ahora sobre la explicación como muy física, fisiológica de dónde están haciendo el sueño en la visión
científica de la época que está retomando Sor Juana. Déjeme tratar de explicar primero. La idea básica era que el ser humano, cuando come, en el proceso digestivo, de alguna manera se generan vapores. Eso lo podemos entender. Entendemos. Pues eso no es cosa tan extraña. Pero la idea era que de alguna manera de esos vapores es de donde nacen las imágenes del sueño. Y ahí es donde yo no dice que cuál es la relación, no es tan claro. Yo esto siempre lo explico tratando de imaginar que es como si tratáramos de ver que si nos abriéramos así la tapa de la cabeza y dentro de nuestra cabecita hubiera una versión pequeña de nosotros mismos en un cuarto oscuro, y esa sería de alguna manera la conciencia, ¿no? Y a esa conciencia se le están proyectando imágenes. Esas imágenes que se le proyectan, de alguna manera, en la explicación fisiológica de Sor Juana, provienen de los humores del cuerpo humano, de los líquidos, y particularmente de los vapores del proceso digestivo. Es una cosa muy extraña, tiene que ver de nuevo con ciencia de la época, ¿no? Por eso ella va a describir con tanto detalle las partes del cuerpo humano, como el corazón poco a poco va descendiendo su ritmo porque va iniciando el proceso del sueño, y cómo poco a poco el ser humano, bueno, quien está durmiendo, claramente hay una voz poética femenina, la va a marcar muy claramente. El último verso es muy famoso, donde dice precisamente "y yo despierta", es decir, no está hablando del ser humano tampoco en general, sino también hay una voz poética muy concreta que es la que se está quedando dormida. Y eso tendría que ser como la primera cosa que tendría que ver con los humores, ¿no? Cómo está explicando en este caso el sueño. Se está imaginando que de alguna manera esas partes del alma, tendríamos la estimativa, ¿no? Luego tendríamos que tiene que ver con la aprehensión de imágenes del mundo, ¿no? Con una percepción. Luego tendríamos una más bien imaginativa, y luego tendríamos una memoria que recuerda esas imágenes, y por último tendríamos una última capa que sería la fantasía. Y esa fantasía es precisamente la que le da el pie para que es esa la fantasía que de alguna manera está pintando las imágenes, que son imágenes mentales, que nos lo dice Sor Juana, que no tienen color de alguna manera, porque son mentales, y se las está pintando al alma, que está en este caso presenciando las imágenes del sueño. Todavía hay otra cosa que tiene que ver con los humores, pero no sé si quieras si quieran que ahonde en este otro detalle. Híjole, es que vamos a sobre, ya vamos casi sobre tiempo. ¿Sí? Se nos fue el programa, no, casi quisiéramos seguirle, pero pues bueno, el tiempo del programa no nos da para mucho. Sí, adelante, por favor. Puedo decirlo muy rápido. Adelante. Sí. Tiene que ver con una idea de muy viejo cuño, que en este caso tiene que ver con que el ser humano es un micromundo, que viene de muy atrás. Esto viene de una tradición medieval, sobre todo, ¿no? Y la doctrina de los humores justamente hacía eso, ¿no? Los líquidos en el cuerpo humano tenían una correspondencia en el mundo. Entonces, por ejemplo, no recuerdo ahora bien, ¿no? Pero tenía que ver con los 4 elementos, cada uno de los 4 humores. Y este otro plano ya es importante porque tiene que ver con que son los líquidos del cuerpo humano también los que están permitiendo un acercamiento al mundo mismo gracias a estas correspondencias. Pero perdón. No, está bien, al contrario. Muy brevemente, doctor, ¿cómo cierra el poema? Aunque ya nos anticipó y a mí me llamó mucho la atención la forma en que cierra el poema, pero nos puede platicar brevemente, ¿cómo cierra? El poema cierra, da una sensación en cierto modo cíclica, porque como muy simétrica también. Inicia con la caída de la noche y el poema termina con la luz, es decir, el sol empieza a salir. Y en ese momento en el que el sol empieza a salir, pues es precisamente la idea de que ya inicia el despertar. Entonces precisamente cierra con lo que llamaríamos propiamente el sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que el sol, repartiendo a las cosas visibles sus colores, es decir, iba dando luz a las cosas y restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación, quedando a la luz más cierta al mundo iluminado, y yo despierta. Con eso termina. Es decir, los sentidos exteriores, en este caso el cuerpo mismo,
empieza a tener su función que en este caso es la percepción, eso es en los sentidos exteriores, la operación normal, quedando a la luz más cierta el mundo iluminado, y termina con este despertar. Se ha hablado de fracaso, pero no parece del todo. También se ha hablado de algo más como de invitación a algo que quizás puede ser imposible, pero no por eso lo hace algo que no deberíamos intentar. Bueno, una charla muy interesante, creo yo, y esto es una sugerencia personal, que tendremos que tener un primero sueño 2 con el doctor Beltrán, porque al menos yo me quedé picado, como dice la juventud. Y bueno, ya por último, en estos últimos fragmentos, ahí tiene unas reminiscencias de Descartes también, cómo entender, cómo explica Descartes el conocimiento y cómo entiende. El sueño y la vigilia. Ajá. Sí, el caso de Descartes, lo que siempre se ha dicho es que a lo mejor habría algo de eso cuando ella claramente quiere plantear un método en cómo acercarse al mundo y a la realidad. Yo tengo mis reservas de que esté Descartes ahí, te lo confieso. Me parece un poquito forzado, pero sin duda es algo que se ha señalado en el caso del primero sueño. Pero por el contexto, bueno, podríamos suponer que al menos tuvo conocimiento Sor Juana de este autor. Bien, pues se nos fue el tiempo encima, desafortunadamente, y más ahora en este programa tan interesante que hemos tenido. Agradecemos muchísimo a usted, doctor Beltrán, por el favor de su compañía, que nos haya deleitado con esta explicación, esta lectura de los poemas del poema de Sor Juana. Y pues bueno, para dar salida a lo que tenemos para cerrar, vamos a rifar dos regalos sorpresa. Entonces, para el primero, si nos hace favor de elegir un número entre el 1 y el 8. 7. El 7. Bien, Fernando Villegas, tenemos un obsequio para usted, es un termo conmemorativo de nuestro primer aniversario. Por favor, me busca en el CUCH después en la semana para poder entregarle su premio. Por favor, después del miércoles, de preferencia. Y salvo el 7, otro número, doctor. El 2. El 2. Rosa Gómez se hace merecedora de un libro de los diálogos de Platón. Sí, que también tenemos, no pudimos conseguir a tiempo algo de Sor Juana para poder regalar, pero bueno, tenemos este segundo premio. Sergio Martínez, Iris Romero, Karime QR, Pilar Reynoso, Gloria García y Vale Rentería, muchas gracias por participar. Y a propósito, pues queremos obsequiar este termo precisamente también para nuestro invitado. Muchas gracias. Por ser nuestro padrino, porque con él tuvimos el primer programa de Estudio Humanitatis Radio y pues quisimos engalanar este programa con su presencia también, pero no le vamos a pedir domingo cada vez que lo veamos por la calle, no se preocupen. A todo el público que nos ha seguido a través de todo este año de transmisiones, muchísimas gracias. A todos quienes dieron like a este video, muchísimas gracias. Vale Rentería, Karime QR, muchas gracias. Piden otro programa también sobre Sor Juana más adelante para continuar, se hace casi necesario. Pues doctor, esta sigue siendo su casa, Estudio Humanitatis Radio, para cuando guste acompañarnos. Alejandro, muchas gracias por todo su apoyo durante este año. Ha sido sin duda el motor que ha impulsado mucho este programa en su difusión. Es un colaborador muy entusiasta y pues de mi parte muchas gracias. Alejandro. Pues bueno, muchas gracias a todos nuestros ciberradioescuchas, los que nos escuchan casi cada semana y los que pues no tienen a veces la posibilidad, pero igual forma les agradecemos. Al profesor, bueno, muchas gracias profesor, porque bueno, parte, el alma de este, ya me dijo a mí que yo soy el motor, usted es el alma de alguna forma de Estudio Humanitatis Radio, y bueno, parte también de los invitados. Doctor Beltrán, muchas gracias por ser nuestro padrino, nuestro primer invitado y el primero del año, de cumplir nuestro año, y bueno, muchas gracias, esperemos que pueda venir en otra ocasión. Seguro, muchas gracias también. Muy bien, pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Hasta la próxima. Esto fue Estudio